Pero sí sabes de las brujas, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Las brujas del otro pueblo, que dicen que ya llegaron acá. Porque allá se les acabaron los niños. Tienes un problema. Yo no te voy a ayudar. Hay un nahual que quiere a tu hija. Y lo que él vio lo describe como una especie de perro parado de patas, recargándose en la ventana y olfateando en la cortina nada más. No sabía qué hacer, y se regresó a su cama y se sentó en la cama y se quedó pensando que las historias eran reales y que su mujer era una bruja. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Así que escúchenlas, si se atreven. Y yo me atrevo a decir, hablando de atreverse, yo me atrevo a decir que este va a ser uno de esos capítulos de los que más va a comentar la audiencia, porque vamos a hablar de uno de esos temas que son predilectos de uno de los maestros del terror y también de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Vamos con uno de esos oscuros terroríficos increíbles, muy latinoamericanos, el tema nahuales. Y para eso están con nosotros y nos hemos reunido los tres maestros del terror. Voy a empezar en esta ocasión con mi queridísima Maus. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de otra vez estar acá contando historias. Y de nahuales, ¿eh? ¿Qué sí, cosa? exacto. Eso es muy bueno. ¿Nos puedes decir rápidamente redes sociales, plataformas? Sí, bueno, a mí me encuentran en cualquier plataforma como Mariana Maus, M-A-U-S. Muchísimas gracias, perdón. Y también está con nosotros nuestro queridísimo amante de los nahuales, de las historias de nahuales, nuestro queridísimo Fermex. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Pues hoy les traigo dos historias, de verdad prepárense porque son historias brutales, historias que no han escuchado antes. Hoy vamos a ver el nahualismo desde un punto de vista muy distinto a como lo hemos visto antes, así es que prepárense. Yo solo les voy a contar cosas cruentas. No, sí, yo sé que hay historias que son muy interesantes y me gusta que poco a poco vamos como descubriendo más de cada uno de los temas a través de las experiencias de otras personas. Pero ¿nos dijiste tus redes sociales? A mí me encuentran como @fermex22, pero me gustaría también que fueran a checar el trabajo que estamos haciendo en Criminalmente, así nos encuentran en YouTube, Criminalmente. Perfecto. Y a mí ya lo saben, me encuentran como FepoMX, pero más les agradezco si nos ayudan a llegar a nuestra primer meta en este canal, de llegar al 1,000,000 de suscriptores. Así que si todavía no te has suscrito, rápidamente dale click por allá, o si nos sigues en Spotify, o más bien no nos sigues todavía en Spotify, nos puedes seguir y también dar ahí un buen rating. Recuerda, lo más importante son tus comentarios, y si nos compartes una experiencia, allá abajo en la caja de comentarios te puedes esconder en ese sitio y dejarnos aquella experiencia familiar de alguna amistad o tuya que te haya impactado y que tenga que ver en este caso con nahuales. Pero también, si tú quieres que tu historia aparezca en este programa, por favor, mándalo al correo fepo@podcastinsomnio.com. Ya lo sabes, en el asunto del correo puedes colocar una palabra o frase que más o menos nos indique de qué va tu historia. Nahuales, brujas, chaneques, duendes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Las damas. ¿Por qué me voltearon a ver? ¿Quién tiene una historia brutal para comenzar? Creo que esa va a ser la pregunta ahora. Yo fíjate que traigo, como siempre traigo historias cortitas, pero creo que tengo una que les puede gustar. No sé, ¿Sí? Es que los vi muy decididos porque empezara yo, pero Sí, adelante. pues yo te vi más seguro a ti, amigo, que traías historias hiper impactantes. Pues como ustedes quieran, si quieren, empiezo yo. ¿Sí? Como quieran, sí, por supuesto, claro que sí. ¿O quién va a cerrar? ¿Voy a cerrar yo? Sí. Ok, bueno, dale. ¿Empiezo adelante. yo? Sí, Oigan, hacemos así. antes de empezar a contarles las historias, en un capítulo pasado de Nahuales les platiqué brevemente cómo nace el nahualismo, de dónde viene y todo esto. Hoy les traigo un dato distinto y muy inquietante. A ver. Escuchen esto. ¿Ustedes sabían que el último juicio
por nahualismo fue celebrado en Oaxaca en el año de 1704 a un hombre llamado Ambrosio. A ese hombre se le acusaba, el pueblo lo acusaba de convertirse en las noches. Esto es real, no estoy inventando, esto es real, lo pueden buscar en internet, de hecho quien nos está viendo lo pueden buscar, y hay muchos datos acerca de esto en el Archivo General de la Nación, porque ahí se encuentra el acta que se levantó en ese año por parte de las autoridades de aquel entonces. A Ambrosio se le acusaba de convertirse en las noches en un perro gigante y comerse parte del ganado, gallinas, etcétera, animalitos de granja de las comunidades cercanas. Fue tan fuerte el reclamo de la población que las autoridades tomaron en serio esto, agarraron a Ambrosio, lo enjuiciaron, existe el acta donde se le acusa de nahualismo y donde se le da un castigo. El castigo que se le dio a Ambrosio fue de 100 azotes públicos. Hay un dato muy inquietante, las personas, asentado en actas, repito, que estuvieron presentes en ese último juicio sobre nahualismo, dicen que Ambrosio, cuando empezó a recibir los azotes, no gritaba como un hombre normal, aullaba como un perro. Es real, está escrito, de verdad. Wow. Ahora, uno de los castigos que le dieron a Ambrosio no solamente fueron estos 100 azotes públicos, fue también el destierro del lugar donde vivía y pasar el resto de sus días en un convento para purificar su alma. Documentado lo que les voy a decir a continuación. Después de haberlo mandado a un convento, estuvo brincando de convento en convento porque no lo aguantaban. Documentado. Pocos años después de este caso de Ambrosio, las monjas de distintos conventos de Oaxaca y otros estados se quejaron de la presencia en las noches de un perro gigante que las atacaba, las mordía, las rasguñaba y las acechaba en sus puertas. Esto es real, de verdad. Pueden buscar la historia completa y se van a dar cuenta que realmente todo esto ocurrió y que realmente sí hubo un caso de nahualismo que fue documentado con una acta levantada prácticamente ante las autoridades con un juicio de la zona. Sí, con un juicio, con un castigo y con una consecuencia que fue posteriormente lo que les pasó a las monjas. ¿Cómo ven? Pues creo que también tiene que ver mucho el tema religioso, ¿no? O sea, de repente me quedaba pensando si quizá era una persona que tenía algún problema mental y se generó todo este rollo, ¿no? Desde la iglesia, porque terminaron pues alimentando muchísimo el mito, pero también siempre me acuerdo que en estas cosas tratamos de buscar una respuesta y casi siempre nos escudamos en el hecho de que esto es erróneo, solamente lo voy a comentar, es que eran muy ignorantes antes. Y no es cierto. O sea, nosotros sabemos lo que sabemos, ellos sabían lo que sabían, pero no eran ignorantes. La diferencia es que no haya avanzado tanto la ciencia, pero si veían a un hombre convertirse en un animal, o sea, es que veían a un hombre convertirse en animal. Que le diera una explicación religiosa, maldita, etcétera, eso es otra cuestión. Pero el hecho de que no tengas información no hace que alucines. Claro. En el día a día. Gran punto, porque sí veo que de repente también hay ciertas historias, anécdotas, leyendas, etcétera, que por ejemplo una cosa es que dijeran, es que en esa casa se escuchaban pasos y bueno, pues uno puede entender ahora que la madera truena y que por temperatura puede cambiar, ¿no?, su volumen. Pero otra cosa es que llegaran a ver una persona que se acercaba y se desaparecía en ese momento, o sea... Exactamente. Sí lo vieron, no estaban locos, son cosas muy diferentes. Exactamente. Y último dato. Esto ocurrió en Oaxaca, ¿verdad? Ocurrió en Oaxaca en el año de 1704, el último juicio. Si tu perro es negro grande y no se llama Ambrosio y vives en Oaxaca, has fallado. No manches. Oye, pero ¿cómo, un dato muy bueno, ¿Cómo explican los ataques a las monjas posterior a la captura de Ambrosio? Sí, por eso pensaba, o sea, eso es lo que decía, al principio suena a que pudo haber sido una enfermedad, pero ya después el ataque a las monjas ya es otra cosa. Aparte, muy curioso, nada más rápido, muchas de las transformaciones de esto que nosotros aquí en México conocemos como nahuales son perros, pero... Y uno pensaría que eso es como exclusivo de México, pero no es así. Tenemos a los hombres lobo del otro lado, en Europa, que es muy similar al tema de nahuales de aquí. A veces tenemos la idea de que los hombres lobo pues es como las películas, pero no. O sea, muchos decían que estos cambiaban de piel, se transformaban y atacaban a las personas, pero
si lo analizas un poquito más a detalle, tiene muchas similitudes el nahual con el hombre lobo. Y también está el Dogman, literalmente el hombre perro. Ajá. Ujú. También existe. En Estados Unidos, o sea, en el norte de América, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y también en Europa, el Dogman, así tal cual. Es que solamente va cambiando el nombre de acuerdo a la región y a las creencias. Exacto. Es más, te aseguro algo. ¿Qué? Yo estoy seguro de que deben haber un montón de relatos donde dicen nahual porque es la forma en la que nosotros lo entendemos, Ajá. pero que solo se convierten en perros. Y podremos conjuntar una serie de testimonios de personas que se convirtieron en perros y podremos hacer un capítulo del Dogman. Estará bueno, ¿no? Es que a mí me parece bien interesante. Sí, porque además se comportan bien raro. Sí. Ajá. De hecho, hasta hay videos ahí. Sí, bueno, sí hay también evidencia y hay muchos casos, historias, leyendas y casos que pudiéramos estudiar y demás, hasta para paranormal estaría interesante. Sí, estará buenísimo. Bueno, vamos a comenzar, ¿les parece bien? Perfecto. Fermix, adelante. Bueno, esta historia que les voy a contar se llama El aliento del nahual y es anónima. Esta historia, de cierta manera, es reciente porque ocurre a principios de 1990. La persona que nos manda la historia nos cuenta la historia de su tío. Ojo, el nahual sigue vivo. ¿Ok? Esto sucede a inicios de 1990 y es un tema que la familia conoce perfectamente bien. Él dice que en aquellos años su tío tenía 25 años y vivían en un rancho muy alejado que estaba ubicado en Jalisco. Prácticamente vivían en Jalisco, en las orillitas, en un rancho que estaba alejado de todo. Y dice que, bueno, no tenían una cerca donde vivían, o sea, no había una protección. Entonces era muy común que los animales del cerro bajaran, tlacuaches, pues ardillas, incluso hasta algunos gatitos felinos ahí que había, y era muy común que bajaran a la casa. Entonces, pero era porque no habían puesto una cerca. Ajá. Solamente es un dato que nos da porque dice, no había una protección que pudiera evitar que los animales del monte brincaran a la casa. Su tío, que se llamaba Juan, en algún momento sale al monte a hacer sus labores, a recoger madera, labores de cacería, pues las cosas que tenía que hacer, ¿no? Lo propio que se hace en un lugar así. Y dice que iba regresando una tarde del monte y vio a un hombre que estaba sentado en una piedra, pero lo vio como extraño, o sea, el hombre ni siquiera lo estaba viendo a él, estaba de espaldas a él, él lo vio de lejos y el hombre estaba solamente como rascándose, como muy inquieto, ¿no? Y dice que en un momento cuando pasó cerca de él, percibió un olor como extraño, como a mugre. Cuando pasó, dice que el hombre dejó de rascarse como si lo percibiera. Y él pasó como a 2 o 3 metros y le dio como miedo, ¿no? Como dijo, está bien raro este señor, no sé. Y huele mal. Además de que huele a mugre, literalmente a mugre, pues se ve como extraño, como que raro. Él se hizo como 2, 3 metros a un lado y el señor lo percibió, dejó de rascarse y lo volteó a ver. Él dice que cuando pasó le dijo unas palabras. Le dijo, tienes la sangre ligera y tu vasija está vacía. Solamente así. Y él se inquietó un poco. Entonces el tío empieza a huir porque le da miedo, o sea, corre hacia su casa. Las primeras noches evitó decirle a su mamá y a su papá que había tenido un encuentro con un hombre extraño porque primero la olvidó, no era tan importante y las palabras que le dijo también como que no le hicieron mucho eco al segundo o tercer día, simplemente pues un loquito ahí del cerro y se acabó. Sin embargo, pasaron unos días y una de estas noches empezó a escuchar el quejido de un perro en la parte de afuera de su casa. Pero decía, es que nosotros no tenemos perros grandes y se oía muy fuerte. Él dice que tenían perritos chiquititos, o sea, de esos chaparritos, y él escuchaba como un quejido muy fuerte, como pues el quejido de un perro, pero él dice que era como un perro grande. Solamente lo inquietó. La segunda noche, él dormía con las ventanas abiertas porque saben que en Jalisco hay una temporada donde hace mucho calor. Sí. Y justo en esa temporada era de calor y dormía con sus ventanas abiertas, solamente lo separaba, y así lo dice tal cual, una cortina me separaba a mí del cerro, nada más. Una de esas noches, que fue justamente la segunda noche, dice que despertó muy inquieto porque escuchaba como un jadeo.
cuando despierta, lo que alcanza a ver en la cortina, imagínate que a través de la cortina solamente te pegas a la cortina y dejas ver tu silueta, y lo que él vio lo describe como una especie de perro parado de patas, recargándose en la ventana y olfateando en la cortina nada más. Cuando él lo ve, pega un grito y el animal corre, pero él sabe que había un animal que lo estaba observando. Ahí fue donde ya se empezó a inquietar. Dice que al amanecer salió ese día, al día siguiente, a ver qué había alrededor y encontró unas huellas de un perro grande que primero, habían rasguñado la madera de su ventana, y segundo, había dejado como huellas en el lodo que estaba ahí afuera del patio, o sea, en el barro, pues, en el polvo. Entonces se empieza a inquietar y no sabe qué hacer, pero decide decirle a su mamá y a su papá lo que vio, porque ahora sí ya le dio miedo. Les cuenta toda la historia y el papá le dice, así le dijo, le dijo, eres un miedoso, en otras palabras, le dijo, eres un miedoso, ese es un animal del monte, lo que debes de hacer es agarrar un machete, sales, lo matas y se acabó el tema. Y la mamá le dijo, es que no es solamente eso, escucha lo que te está diciendo. La mamá le dijo, eso es un nahual y le quiere transferir algo. Y el papá le dijo, esos son puros cuentos que no sé qué. Y él dijo, bueno, pues ya se los conté, ya pues ya no debería de pasar nada, ¿no? Cierra las ventanas, porque ya decidió no seguir durmiendo con las ventanas abiertas por el miedo que tenía de que nuevamente ese animal se presentara. Y aquí es donde empieza lo más inquietante, porque dice que a las noches siguientes, con la ventana cerrada, escuchaba el... así, en la ventana, como olfateando. Lo estaban oliendo del otro lado de la ventana. Entonces él ya le dio miedo, pero después de escuchar las palabras de su padre, que le dijo, eres un miedoso, pues dijo, no voy a gritar porque ahorita mi papá se va a alterar, me va a empezar a decir de groserías. Era un poquito raro el papá, ¿no? Pero durante varias noches empezó a escuchar eso, como lo estaban oliendo, como percibiendo su aroma del otro lado de la ventana. Le dio mucho miedo, pero pues nunca abrió las ventanas. La última noche que escuchó esto, porque fue la última, dice que ya se iba a dormir y cuando entró a su cuarto vio la ventana entreabierta. Pero dijo, la pude haber dejado abierta en el día, no pasa nada. La cerró y se acostó a dormir. Y en la noche empezó a escuchar otra vez La diferencia es que ya no se escuchaba del otro lado de la ventana, ya lo estaba escuchando dentro del cuarto. Dice que hubo un momento en el que empezó a percibir el aroma a mugre en todo el cuarto, pero ahí sí ya se encerró el aroma y percibió el aroma a mugre. No dice que a perro, no dice que a perro mojado, no, a mugre. Y hubo un momento donde él está dormido y empieza a sentir esa... pero aquí, en el oído. Cuando despierta, lo único que alcanza a ver son una especie de cara, pero era como, él lo describe como una cara deforme. No era un perro, no era un hombre, no era un lobo, no era un hombre lobo, no era la imagen que tenemos de un hombre transformado en perro o en lobo que el cine nos ha vendido. Era una cosa extraña, era una cara que todavía conservaba algunas facciones de hombre, pero que estaba lleno de pelo y a la vez tenía como una especie de protuberancia pequeña, como si fuera un hocico. Y de ese hocico empezaba a salir baba blanca muy espesa. Él pega un grito horrible, y dice que de la impresión pues simplemente se desmayó, algo que cualquier persona haría. Cuando despierta, estaba su padre, estaba su madre en el cuarto tratando de consolarlo, de ver qué le había pasado, y él dijo que pues se había metido un animal y no sé qué. La característica que le encontraron es que parte de su cara y de su ropa estaban blancas, pero era de baba espesa. No tenía mordidas, no tenía pues nada que lo hubieran atacado, rasguños, solamente esa baba espesa. Él dice que a partir de ese momento, lo que hicieron los papás, que aquí me parece que no tiene ningún sentido, es que trajeron a un sacerdote, bendijeron ese cuarto, bendijeron la casa, pero pues no pasó nada, porque realmente creo que los nahuales no se rigen bajo ese tipo de
de cosas. O sea, al nahual le da lo mismo, si le das agua bendita se la toma y le da lo mismo, porque no es un demonio, porque no es una entidad o del bajo astral o demoníaca, o sea, es otra cosa totalmente distinta. Pasó el tiempo, él nos narra que siguió escuchando su tío, a veces un aullido lejano, a veces un poquito esa sensación de que alguien huele a través de la ventana, pero ya no volvió a pasar nada. El tío, con el paso de los años, se empezó a volver, él dice, un poco extraño. Al día de hoy dice que pues el tío todavía sigue vivo. Con el paso de los años se mudaron a Pátzcuaro, Michoacán. De Jalisco se movieron a Michoacán. Y el tío pues al día de hoy tiene cerca de 65 años, poquito más menos. Todavía vive con él. Y él dice, yo ya no sé qué pasó con mi tío, se volvió muy ermitaño, nunca se casó, no tuvo hijos, es una persona como muy alejada de la familia, siempre está metido en su rollo, le gusta mucho irse al monte, le gusta caminar, es muy apegado a la naturaleza. Al vivir en Pátzcuaro, en una región boscosa, se apega mucho a la naturaleza, es algo que le gusta. No hace nada raro el tío, es una persona normal, solamente que es muy alejado de la familia. Pero, ¿qué es lo que pasó? Él dice que hace cerca de un año, año y medio, van a decir que cambió de tema drásticamente, pero no. Empezó a juntar su ropa sucia para meterla a la lavadora. ¿Quién? La persona que narra la historia. Okay. Su tío no se encontraba en ese momento en casa. Entonces junta su ropa, cobijas y todo, las mete a la lavadora, y así como lo narra, dice, pues es que me asomé y era muy poquita ropa. Entonces dije, ¿qué lavo para no desperdiciar agua? Pues pasaba por el cuarto del tío, vio la cobija y dijo, voy a lavar la cobijita de mi tío para que no esté sucia. Dice que cuando levantó la cobija, le hizo bolitas, ya se la llevaba y volteó a la cama, y lo que encontró en la cama es un montón de pelo, pero un montón de pelo negro. A él le da miedo porque dice, no tenemos perros, no hay animales que se metan a la casa, y el tío siempre ha sido muy reservado con sus cosas, con su ropa, con las cosas que él hace, con lo que él toca. Y termina la historia sin un giro de tuercas porque realmente no sabe qué es lo que va a pasar. Él piensa que el tío en algún momento pudo haber tenido ese cambio y el nahual, del cual esa historia sí la conoce la familia, le pudo haber transferido algo. ¿Qué piensan ustedes? A su vasija vacía. Tal vez no lo quería atacar, ¿no? Tal vez solamente quería hacerlo parte de esa como manada. De los nahuales. Pues sí, puede ser. Evidentemente no lo quería atacar, porque si lo tuvo y no lo atacó, más allá de la baba que le dejó, pues no lo quería atacar. Voy a decir algo curioso. Uh-huh. O sea, yo creo que todos aquí hemos tenido un perro, ¿no? Sí. Que vive con nosotros y así. Y cuando estás solo y vas a la cocina, el perro va contigo a la cocina y se acuesta ahí. Y cuando vas a tu cuarto, va al cuarto. Y cuando vas a la sala, va a la sala. Y cuando vas al baño y le cierras, si te tardas, empieza a oler en la puerta. Sí. Ese sonido que hace es como el que me imaginaba que estaba haciendo en la ventana. Ay, sí. El nahual. Uh-huh. Bueno, lo que sea que estuviera allá afuera. O sea, me imaginaba ese ruido. Y es cierto, suena muy distinto a cuando está por dentro y está oliendo cerca de ti. Sí. Ay, cuando estabas contando justamente eso de la ¿Ventana? De la ventana, se me puso la piel así chinita, sentí horrible. Qué horrible. La verdad es que no sé qué pudo haber sido, pero está muy impactante. Sí, pues yo tengo entendido que el nahualismo es, uno, sanguíneo, es decir, y que difícilmente puedes aprender. O sea, sí puedes, pero solo si descubren como que en tu linaje por allá había algún nahual. Sí, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Tal vez algo así fue. Pues puede ser porque, de hecho, cuando vivían en Jalisco, pues era principios de los 90 y en una región tan lejana, o sea, en los poblados, pues había muy poca gente. No sé, a lo mejor incluso hasta pertenecía a la familia de este señor, no tengo la menor idea. Es que eso me acordé de una historia de un tesoro que nos contaron hace poco, que iba caminando y vio un viejito. ¡Ay, sí! Yo estaba pensando que algo así iba a pasar. Pero un día también tenemos que contar historias de tesoros y la cuento. Esa está muy buena. Está muy buena. O sea, yo aprendí muchas cosas así. ¿Y eso qué
¿qué no sabes? Que la serpiente, no sé, yo no sabía, pero ya sé. Sí, es muy buena, es muy buena. Oye, pero está muy bien, está muy bien. Y ¿sabes qué? Me di cuenta de algo. Sí vamos a aprender algo de nahuales también. Un dato que no conocíamos con una historia que les voy a contar al rato. Ok. Wow. Pero te toca, Maus. Me parece curioso que cada vez que contamos historias de algún tema en específico, empiezas a encontrar ciertas similitudes en todas las historias y empiezas justo a entender cómo es que funciona, ¿no? Pero hay veces que, aunque quieras como conectar todos los puntos, hay cosas que se quedan pues sin explicación. Esta historia se llama La Nahuala de Yucatán. ¿Qué? Ok, a ver. Ok, bueno, esta chica nos cuenta la historia de su abuela, que la ha estado contando a lo largo del tiempo. Ella le cuenta que una vez su abuela estaba en casa y ella estaba pues haciendo el quehacer, moviendo cosas, etc. Entre actividad y actividad, en algún momento ella se cae, se raspa y se abre la piel. Entonces se van al hospital. Cuando estaban esperando su turno para pasarla, se le voltea a ver una señora, una anciana, y le dice: ¿por qué si estás tan herida te quedas esperando tanto tiempo? Si me tienes confianza, yo te puedo curar. Mira, y abrió su bolsa y saca un botecito. Y ese botecito tenía como como hierbitas, pero como pastosas, como preparadas. Ajá. Y se las empieza a poner, y como que al principio la abuela así como de no me toques. Y se las empieza a poner y empezó a sentir cómo le bajaba el dolor. Y dejó de sentir esa como cuando te punza una herida y empezó a sentir bien. Y le dijo: tranquila, ¿ya viste que sí está bien? Y le dijo: permíteme. Y le puso como una bendita para que se quedara puestas las hierbas. Y le dijo: si te sientes mejor, si quieres te dejo puesto esto y me puedes venir a ver mañana. Yo vivo en... Y le dijo en dónde vivía. Dijo: ah, sí. Se sacó de onda, pero dijo: pero funcionó. Y como era una abuelita y demás, pues le creyó que eran como estos remedios caseros, etcétera, mismos que la abuelita de esta chica, pues también utilizaba, ¿no? Al día siguiente va a la casa de esta señora. Cuando entra, ve que hay como hierbitas colgadas, que tenía como varias velitas. Se le hizo raro, pero pues entró y la volvió a curar. Y le encantó el tema de que la curaran con hierbas. Y le dijo: ¿Cómo es que aprendiste esto? Entonces mientras la curaba, y le decía: a mí me enseñó mi abuela, y así ha sido por generaciones. ¿A ti no te lo enseñaron? No, y me encanta. Dice: si tú quieres, yo te puedo enseñar. Entonces, esta señora, la abuelita de esta chica, va todos los días a la casa de esta viejilla para que le enseñara de las hierbas, plantas y demás, y le empezó a dar como otras enseñanzas. Por ejemplo, de energías, le empezó a hablar de las limpias, le empezó a enseñar la baraja española, le empezó a enseñar varias cosas que ya tenían que ver más como que con brujería. Uh-huh. Y ella empezó a entenderle y le encantó y ahí se quedó. Entonces, de repente, ella la acompañaba a ciertas sesiones que iban ciertas personas porque le pedían ayuda, trabajos, etc. Le decía: vente, mira, vas a escuchar lo que les voy a decir. Tiraba cartas, les decía, bla. Y un día, pues ella estaba ya muy contenta, ¿no? Decía: estoy aprendiendo cosas increíbles. Y se empezó a maravillar por el tema. Pero llegó una señora que, a diferencia de todos que llegaban con ciertas preocupaciones como básicas, ella llegaba súper angustiada. Y le dijo: es que tengo un problema. Lo que pasa es que mi hija dice que todas las noches hay un animal en su ventana y quiere entrar. Y como que cada noche empieza a encontrar la forma de cómo abrir la ventana para entrar a su cuarto. Y el problema es que estamos viendo que como que cada vez lo descubre más. Entonces yo siento que un día va a entrar por ella y se la va a llevar. Y le dijo: tranquila, vamos a ir a tu casa. Entonces quedan de ir una noche y le dice a esta chica, bueno, a esta señora, le dice: mira, yo te voy a decir qué es lo que tú vas a poner en ese cuarto de la niña. Te voy a decir qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a colocar, mientras yo coloco todas las protecciones afuera de la casa. Y ella aceptó.
Fueron a la casa. La señora la viejita, se queda afuera y empieza a poner como unas cositas. Vio que como que algo que se escuchaba como si fueran cascabeles, pero eran como unas nuecesitas y las empezó a acomodar. Y le dijo, tú vas a hacer lo tuyo en el cuarto. Ella le había dicho que tenía que alterar ciertas cosas en el cuarto, que iban a cambiar la cama, iban a colocar un espejo pero del otro lado, iban a cambiar las cosas porque ella le explica Ajá. que este animal, que era un nahual, se asomaba para ver cómo estaba todo en el cuarto y se lo aprendía. Y tú puedes confundir al nahual si tú le cambias las cosas en la casa. Entonces era para confundirlo. Y ella iba a hacer sus cosas allá afuera. Para todo esto, para poder aprovechar, ella decía que quería aprovechar la luna, pues obviamente lo hicieron ya muy noche. Entonces ella dice que estaba con la mamá, la niña y ella estaban cambiando las cosas en el cuarto. Y ella estaba abajo haciendo las cosas, pero estaba por fuera de la casa. Y ya era noche. Ya no había tanta luz. Y mientras acomodaba, empezó a escuchar como un quejido de un animal que se veía por fuera. Cuando se asoma por la ventana, pues no ve mucho. Se relaja un poco porque era la primera vez que hacía algo así. Se asomó, vio a su nueva amiga, que era también su maestra, que ella estaba tranquila acomodando cosas. Entonces, pues bueno, siguió cambiando, siguió acomodando y le había pedido que colocara como unos ramitos en la ventana y le dijo que pusiera ciertos simbolitos. Ella no sabe hasta la fecha qué eran esos simbolitos. Cuando ella está acomodando las cosas en la ventana, ve como al fondo, con toda la oscuridad de la noche, como que se acercaba algo negro y se escuchaba como un quejido de un animal y se acercaba y se quedó como intrigada y vio que ella dice que era como un guajolote grande, pero caminaba lento y se le quedaba viendo a la viejita de abajo, pero como si fuera con la curiosidad de una persona. Y empieza a ver el animal, se acerca como más silencioso y voltea a ver todo lo que estaban poniendo en la casa. Y la chica así, en la ventana, quieta, petrificada de miedo. Y ve que estaba observando y se le queda viendo a ella. Se asustó, se echó para atrás, agarró a la niña y agarró a la mamá y las encerró en otro cuarto. Y en ese cuarto empezaron a escuchar cómo se acercaba como el animal y empezaba a hacer estos ruidos horribles. Y escuchó a su amiga gritar. Estaba gritando. Y este animal dice que ella escuchaba como se aleteara. Y se quedó así como asustada. Entonces, ella dice que todo el tiempo estaba pensando así de, mi amiga necesita mi ayuda. Y ella estaba abrazando como a la familia mientras escuchaba como ese grito. Hasta que escuchó al como guajolote, como grita así pero un dolor así brutal. Así un grito así de extremo dolor. Y ella solamente dice que se quedó quieta. Dice que el miedo no la permitía moverse. Que nunca había sentido como ese dolor en el estómago. Y ella solo pensaba, me tengo que mover. Tengo que ir a ayudarla. Y no podía del miedo. Se acordaba de la mirada del animal que se le quedó viendo. Escuchaba los gritos de ella, escuchaba los gritos del animal. Veía a esta niña y a su mamá que estaban súper asustadas y simplemente se quedó ahí y no se podía mover. Hasta que de repente se dejó de escuchar sonidos. Se tranquilizaron y dice que pues obviamente salieron de la casa corriendo a buscar a la señora. Y la señora estaba tirada en el suelo, pero que apenas si podía hablar. Dice que nunca se le va a olvidar cómo nada más veía cómo se le escurrió una lagrimita. Cuando volteó a ver su cuerpo, el cuerpo tenía como partes de la piel como si se lo hubieran arrancado. Dice que incluso vio clarito en la pierna cómo podía ver el hueso de la señora. Y estaba que no podía ni gritar ni siquiera de dolor, pero eran como si lo hubieran mordido y como lo hubieran arrancado. Y solamente la pudieron agarrar y la llevaron al doctor. Ese día la señora le dijo a la mamá de la niña,
Le dijo, tienes un problema. Yo no te voy a ayudar. Hay un nahual que quiere a tu hija. Porque están ustedes en la casa del nahual y se tienen que ir. Lo único que voy a hacer y lo único que puedo hacer por ti es una protección, pero se tienen que ir de esa casa. Y a ti no te quiero volver a ver en mi vida. Ese fue el último día que vio a esa señora. Ella dijo que todos los conocimientos que tuvo con ella de brujería, de magia y de todo, jamás lo volvió a hacer. Y cuando esta chica cuenta la historia, me dice, yo siento que mi abuela me cuenta esta historia porque hasta la fecha se siente culpable y siente que al contármela se está confesando para que alguien la perdone, porque hasta la fecha no puede perdonarse lo que le hizo. O sea, como si ella fuera culpable por lo que le pasó a la señora. Pero se no siente se murió. culpable. No se murió. Pero fue atacada horriblemente. No manches, o sea, yo creo que perdió la pierna. ¡Guau! ¿Por qué le habrá dicho no te quiero volver a ver? Porque nunca la fue a ayudar. Sí, porque la vio que necesitaba de su ayuda y ella se quedó. Nunca la tiesa. ayudó. No manches, sí, Nunca la ayudó, cierto. la dejó que Mames, sí, bien feo. casi se la comiera el nahual. ¡Ah! Me dice bien feo. No sé por qué no caí en cuenta de eso. Sí, pues la dejó solita. La dejó solita. No, sí. Si te ataca un nahual, te juro que yo sí voy y te ayudo. Lo atrapamos. No, te juro que sí te ayudaría. Yo no, bro. Perdóname. ¡Wow! ¡Qué historia, Híjole. Sí está feo. A mí me perturbó un buen, o sea, pero la entendí. O sea, es que todo el mundo, o sea, la entiendo y no la entiendo, pero creo que todo el mundo siempre decimos, no, yo iría al rescate. Seguro. Porque cuántas personas se quedan congeladas de miedo. O sea, saber que el enemigo ya te vio, que estás ahí, estás escuchando lo que te pueden hacer a ti. ¿De verdad saldrías? Es muy difícil. O sea, Es muy difícil. ¿Por quién lo harías, además? sí, pero yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? Sí. O sea, Sí, claro. Cuando estabas contando eso, perdón, me acordé de la película esta de Rescatando al Soldado Ryan. Ujú. Y hay uno que tiene todas las armas y todo, y está escuchando cuando están peleando con el cuchillo, le está diciendo, ayúdame. Ay, casi no acuerdo. Y el alemán, y él está a 1 metro, o sea, le faltan unas escaleritas y está completamente armado. Solamente está el alemán, su compañero y un cuchillo. Y escucha cómo le quita la vida. Y de hecho, cuando el alemán sale y lo ve, que está con el arma, ve tanto miedo en sus ojos que simplemente pasa caminando por un lado y se queda llorando. No sé, o sea, digo, a cada quien ese tipo de cosas, pues te hace actuar de una forma distinta, ¿no? Sí. Y es que sabes que también estar en ese momento, saber un poco a lo que te estás enfrentando, no debe de ser cualquier cosa. Digo, o sea, a mí, estoy seguro que a ti también te encantaría estar frente a un nahual y ver todo el proceso y, no sé, hacerlo. Pero quizás ya estar en el justo momento o la transformación o un ataque puede ser traumante y puede ser que te deje tieso del miedo, del pánico que puedes llegar a sentir. Hoy en la mañana estuve revisando un poquito algunos archivos de la Santa Inquisición. Las descripciones de las personas acerca de los nahuales, te juro que no son cuentos. No son cuentos. Hay unas descripciones que ni siquiera puedo decir aquí porque me tendrían que mutear las palabras, pero son cruentas, son horribles. Se quitan partes del cuerpo, las dejan ahí, truenan los huesos, hay despellejamiento, hay cosas horribles. Y no Pues, son cuentos. Mira, no son cuentos. Es que la historia que les voy a contar tiene como... Obviamente va a tener relación con todo lo que están contando, pero te deja pensando mucho justo qué haces en esa situación, ¿sabes? Sí. Ok, ¿ya se los cuento? Sí, por favor. Sí. Bueno, esta historia se llama El Fogón y la manda Javier Villegas. Yo conocí a una persona que se apellida Villegas, fíjate. Random fact. Un fepodato. O sea, es que como en la prepa le decíamos por su apellido, no sé a los demás por su nombre y a él por su apellido. Siempre hay alguien así, ¿no? Que le llaman por Sí. su apellido. Entonces,
Bueno, él dice que esta historia no le ocurrió a él, también le ocurrió al abuelo. Es una historia que contó, pero es muy rara porque el abuelo, pues ya es una persona muy mayor. O sea, Javier ya es una persona que no es un muchacho, pues, o sea, es un adulto. Uh-huh. Y dice que esto, y esto sí lo tengo que leer porque la verdad es que nunca he escuchado este nombre, dice, esto ocurrió en Sosocolco de Hidalgo, en Veracruz, allá por los años de 1930. O sea, hace muchísimo tiempo. O sea, casi 100 años tiene esta historia, casi 100 años. El abuelo, obviamente, ya pasó a mejor vida hace mucho tiempo, pero dice que en algún momento contó esta historia 2 o 3 veces con unas copitas de más y no le gustaba hablar de esto. Se sentía como hasta cierto punto culpable, ¿no? En aquel entonces, ahí en este lugar en Sosocolco, el abuelo era un campesino. Pues se la pasaba trabajando ahí de sol a sol. Estaba duro y dale, muy clavado en lo suyo. Tenía como, pues conocía a algunas personas, porque básicamente ni siquiera se le podía llamar un pueblo. Era como una zona donde habían muchas personas que estaban viviendo justamente para trabajar. Y en estos lugares que están muy alejados, se cuentan historias de cosas muy extrañas. La gente pasa demasiado tiempo alejado de otros. De hecho, dice que, digamos, como que en esa zona, más alejado, que había otro pueblo, se contaban historias de que en ese pueblo, en el pueblo que estaba al lado, habían unas brujas. Y que esas brujas se reunían y se podían ver en las noches, pero que si las veías era súper peligroso. O sea, si tú veías esa bola de fuego que era una bruja, era súper peligroso, porque la bruja te podía ver a ti. Entonces, pues ellos simplemente se dedicaban a trabajar, de repente escuchaban estas historias y más. Un día, siendo él pues bastante joven, dice que estaba trabajando, que estaba el sol terrible, la humedad así máximo, cuando de pronto escuchó un ruidito. Entonces volteó hacia ese espacio como medio selvático que estaba ahí y notó una silueta de alguien que se movió por ahí. Entonces él simplemente fue con la curiosidad a ver quién era. Y de pronto la vio. Era una mujer. Una mujer joven que le pareció tremendamente atractiva. Que además, pues obviamente por la región, Veracruz, el puerto y todo esto, esta era una mujer muy blanca, muy, muy blanca, de cabello negro, y simplemente le sonrió. Y él, pues, intentó como que hablar con ella. Inmediatamente, pues, obviamente otra época, así como intentar conquistarla y etcétera. Y la mujer rápidamente cedió. No conocía mucho de ella, solo le decía que era de otro pueblo y que bla, 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 etcétera. Y le empezó a ver en ese lugar de, digamos, como selvático. Y rápidamente, pues se la llevó a vivir con él. ¿Se la lleva a vivir con él? Sí, se la lleva a vivir con él. No estaban casados por la iglesia ni nada, pero era como su esposa, o sea, era así, ¿no? O sea, el pueblo de repente, pues lo ve a él, que está viviendo con esta mujer, y que la mujer anda por ahí de repente con él, ¿no? Y una de las personas del pueblo le dijo, oye, ¿y ella de dónde? ¿Cómo la conociste o qué? Y le dice, no, pues nomás ahí estaba. Pero es mi esposa. Dijo, no, pero sí sabes de las brujas, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Las brujas del otro pueblo, que dicen que ya llegaron acá. Porque allá se les acabaron los niños. ¿Cómo que se les acabaron los niños? ¿Sí? ¿Que no sabes lo que hacen las brujas? Sé que las brujas salen en las noches convertidas en animal. Se roban a los niños y a las niñas y las arrastran al cerro. Y ya que están ahí en el cerro, les extraen la sangre y colocan la sangre en un cazo. Lo vomitan ahí. O sea, no se lo tragan, sino que lo succionan y lo vomitan en un cazo. Y ya que pues obviamente le han quitado la vida a sus víctimas,
y queda el caso lleno de sangre. Ese caso lo dejan cerca de una fogata, un rato, hasta que esa sangre comienza a volverse marrón, compacta, y pues huele raro. Y se esperan. Y ya que está convertida en esta materia, ahora sí se lo comen. Se comen eso. Y luego regresan a donde sea que viven, ¿no? Y él se le quedó viendo a este señor y le dijo, me estás diciendo que mi mujer es bruja. Eso me estás diciendo. Pues es que nadie la conoce. Yo la conozco. Es mi mujer. Se fue pensando que la gente dice cosas bien raras. Que en lugar de dedicarse a trabajar y hacer su vida, siempre están diciendo cosas absurdas. Pero dice que su abuelo sí sospechaba algo de su mujer. Porque pues él era muy moreno, muy ahí, o sea, todo el día en el sol, muy perjudicado de su piel. Y ella era muy bonita. Y muchas veces no sabía dónde estaba su mujer. Y cuando la veía le decía, ¿dónde estabas? No, pues fui al pueblo, fui al mercado, fui a ver a tal persona. Y él sospechaba que de bruja nada. Infiel, es lo que pensaba. Y trataba como de saber, ¿no? Como que ya se lo dijera. Pero pues siempre tenía un pretexto, una excusa o algo, ¿no? Entonces un día estuvo ahí y ella no estaba. Estuvo trabajando y no la vio. Ya para cuando llegó a su casa, ahí estaba. Cenaron como si nada. Dijo, ya, pues ya vámonos a dormir. Sí, se fueron a dormir. Pero él no se durmió. Se tomó mucho café. Entonces estaba así como con los ojos cerrados, fingiendo que estaba dormido. Cuando ya, en altas horas de la noche, en la madrugada, sintió como ella se estaba levantando ligeramente de la cama. Como para no hacer ruido, para no despertarlo. Y pensó, hija de su madre, ya se va a ir a ver con otro, ¿no? Y dice que así entreabrió los ojos para verla. Y ella se paró, estaba así como que con mucho cuidado, y caminó hacia lo que era la cocina. No es una casa, o no era una casa como la que nos estamos imaginando, con una puerta que divide el pasillo y todo. O sea, desde el cuarto y desde el catre ves la cocina. Y en la cocina no había estufa, había un fogón. Uh-huh. La vio acercarse y empezó como esas cenizas que quedan, las empezó como a volver a levantar, como para que volviera a encender el fogón. Y pensó, yo aquí pensando cosas, y a lo mejor ella nada más quiere algo de comer. Y cuando ya estaba el fueguito, las brasas otra vez calientes, se sentó en una silla. Esta mujer tomó un cuchillo con el que rebanaban la carne de los cerdos, enorme. Y de pronto, como si no necesitara hacer mucha fuerza, arriba de la rodilla, comenzó así. Y él dice que quería incorporarse y detenerla, pero también tenía mucha curiosidad. ¿Qué está pasando? Y escuchaba cómo la carne se desprendía, cómo el hueso se separaba. Y cuando terminó, esto es muy raro. Así, dejó la pierna a un lado y la pierna se quedó parada. No. Y continuó con la siguiente. Y cuando terminó, así sentada en la silla, la colocó al lado de la otra. Y las piernas se quedaron paradas. Y de pronto, el cuchillo lo dejó ahí, de donde lo había tomado, y desde la silla, la mujer se dejó caer al suelo. Y ya que había caído, se empezó a revolcar. Y dice que, obviamente, desde donde él estaba, y la veía, tenía plumas. Entre que se estaba revolcando, de pronto tenía plumas. Y se convirtió en un guajolote, pero grandote. Y esta cosa estiró las alas, ¡fum! Brincó hacia la ventana
y se fue volando. Él escuchó cómo aleteaba y se fue volando. Entonces se paró, siendo que ya no estaba, y caminó con muchísimo miedo a la cocina. Y ahí estaban las piernas. Pero dice que donde estaba el corte, que incluso podía ver la rótula. El hueso. Era la rótula y luego la pierna de pie, las dos. Pero no tenían sangre, o sea, no era algo así asqueroso. Dice que eran como falsas. Entonces tocó una y dice que estaba fría. Y vio el fuego del fogón y las arrojó. No. Dice que lo más extraño de todo esto es que, pues obviamente, si tú avientas un pedazo de carne, tarda muchísimo para quemarse. Era como si estas piernas fueran de un material seco, aunque se veía húmedo, porque rápidamente se empezaron a quemar hasta convertirse en cenizas. Muy rápido, muy rápido. Y él no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y se regresó a su cama y se sentó en la cama y se quedó pensando que las historias eran reales y que su mujer era una bruja. ¿Qué iba a hacer cuando volviera? Dice que no sabe cuánto tiempo pasó cuando de pronto escucha nuevamente. Pero dice que se han pasado al menos un par de horas. Escucha el aleteo fuera de su casa y le dio muchísimo miedo. Se quedó ahí así, desde el cuarto, y lo vio entrar por la ventana y bajó. Y dice que vio al guajolote buscando las piernas. ¡Ay, no! Y cuando vio que no estaban, dice que notó como esa cabecita del guajolote se quedó viendo hacia el fogón. No. Y empezó a gritar ¡ah! ¡Ah! Y él se paró y el guajolote se cayó y le empezó a salir humo y se empezó a quemar desde adentro mientras se revoloteaba ahí en la cocina, en el piso, con humo, y le salían hasta así las cenicitas y los pedacitos de fuego, ya sabes, salían así. Y en segundos ese guajolote quedó también reducido a cenizas. What? Fue por un costal, barrió las cenizas, las metió dentro del costal, lo amarró, se fue al monte donde la había visto por primera vez, hizo un hueco y la enterró. ¡Qué locura! Esa es la historia del abuelo de su primer mujer. No. Primera y última, Es lo que iba a decir, la verdad me iba a guardar mi chiste, pero... No manches, es que yo había escuchado ya algunas historias en el pasado de que justamente si los miembros que dejan cuando se van o se los esconden o los entierran, se ponen muy mal, muy mal, porque sin eso no pueden regresar. Y este señor los quemó. Pero Los qué gran quemó. instinto de supervivencia, ¿no? O sea, se fue y es como no tuvo que hacer nada. O sea, yo pensé que iba a llegar a atacarlo o algo así. Solo se quedó así y se solucionó, pero... Pero qué raro que, o sea, que se quedaban paradas y cuando tú contaste lo del guajolote que veía como inteligente, La yo vasija. Yo dije, no manches. No, qué horrible, ¿Cómo que la vasija? Sí, de la vasija que te conté yo primero. Ah, sí. Ajá. Que tiene una coincidencia ahí, ¿no? También con la historia que tú una vez Que está contaste. vacío. ¿Fuiste tú? No, fue Saúl. Del que era un nahual de un pueblo y que un chico persiguió a esta persona porque sospechaba algo de él y vio cómo se empezó a cortar las piernas. Ay, sí, cierto. Agarró un machete y se cortó las piernas y las escondió. Y cuando regresó,
pues no podía encontrar las piernas y le tomó tiempo. Pero acá yo entendí que era como que se le empezaban a echar a perder. Y cuando no se las conectó, pero cuando se las volvió a colocar, ya no funcionaban bien. Algo así pasó. Sí. O sea, las puso al revés. Algo sucedió. Sí. Sí, Sí, algo hay varias sucedió. historias. Es curioso que todos los relatos coincidan en eso. En algún momento ya platicamos acerca del don del águila de Carlos Castaneda, pero en el proceso donde Carlos se está volviendo un águila justamente, o sea, está convirtiéndose en un nahual, las instrucciones que le da don Juan son precisamente eso: suelta tus brazos, quita tus piernas. Y es muy larga la descripción, pero literalmente le está diciendo: deja tus miembros y vuela. No, pero No manches. es que está bien. Es que esto es lo que a mí me perturba. ¿Cómo puede ser que ya hay varias historias de personas que se quitan y se cortan las piernas para transformarse? O sea, ¿Te digo algo? Yo creo que es una manera de demostrarle a la realidad que no crees en ella y que te puedes transformar en lo que sea. Tiene A lógica, veces tiene lo lógica. pienso así porque te enseñan, pones las velas, los 1000 rituales, vas, te paras bajo la luna 15 años, ahora córtate la pierna. No, hombre, no, permíteme tantito. entonces no lo crees. Sí, está... O también es que no sé cómo funciona, porque eso es como lo que decía, ¿no? Que era algo como de sangre, de linaje, pero también se dice que es un conocimiento que se puede aprender, pero no lo sé, es como si pudieras controlar lo que siente tu cuerpo por algún momento. Así como puedes controlarlo para cambiarlo, puedes controlar lo que siente y por eso no les duele y no sangran. Yo hasta pienso que quizás, o sea, no en todos los casos de nahualismo, por aquí me parece que lo vemos como nahualismo porque se convierte en un animal. Pero es una bruja, pero no como una bruja de conocimiento, sino esa criatura que se convierte en bola de fuego. Sí, Ujú. sí, es otra Porque cosa. se me hace bien raro el hecho de que, o sea, nunca nadie lo acusó de ningún crimen porque es como si esa persona no existiera. Quedó reducida a cenizas y las piernas, lo que él veía, era como falso. Era como que no era de verdad. No había sangre, se veía como lo que dices, como vacío. Ujú. Ay, qué impacto. Ahora, yo pienso, si pensáramos que son historias recientes y que nos hemos creado una idea de este tipo de nahualismo, entonces, ¿por qué los documentos más antiguos de la Santa Inquisición describen, lo voy a decir así y si no, bueno, lo mutean, describen literalmente la mutilación de los nahuales al momento de hacer su transformación? ¿Por qué lo describen documentos de la Santa Inquisición? ¿Por qué lo describían las cartas de relación que se enviaban de la Nueva España a España? ¿Por qué desde antes describen ese tipo de cosas? Si alguien pudiera pensar que son falsas o inventadas de historias recientes, ¿por qué existen desde hace cientos de Y en años? distintas regiones, Y ¿no? en Que no distintas es como de regiones. que a alguien se le ocurrió una Exacto. leyenda y la empezó a contar. Exactamente. Ya existe la repetición sin conocimiento Dios. de otro lugar. Ah, exacto. Eso, así, tal cual. Pero vamos a seguir con las historias. Ay. Bueno, creo que me toca a mí. Sí. Sí. Ok, para las personas que nos están viendo, ojo con esta historia. Si eres muy sensible, hay que tener mucho cuidado porque esta historia contiene cosas muy feas, muy cruentas, muy horribles y quiero que tengan mucho cuidado al momento de que la escuchen. Es mi última historia, por eso la dejé al final porque me parece que es de las historias más brutales que había yo escuchado. Y es donde realmente te das cuenta que las historias de nahuales no son cuentos. Esta historia se llama El Nahual de la Sierra y la manda Juan Rosales. Juan empieza diciendo, dirigiéndose a ti, Fepo, si crees en mi historia, gracias, si la quieres transmitir, gracias. Si no, gracias por leerla, pasa de largo, solamente quería contarla. Wow. Esta historia sucede en un aserradero en la Sierra de Durango. Dice que Juan trabajaba en ese aserradero, pues en las noches solamente como vigilancia. De hecho, estuve investigando y la Sierra de Durango es como uno de los lugares más fructíferos para cortar madera. Entonces, ahí hay una gran coincidencia. Él dice que él se quedaba en este aserradero hasta pues toda la noche, pues su labor era vigilar justamente que personas ajenas al aserradero se metieran y robaran madera. Entonces, el trabajo de Juan era simple.
vigilar en la noche y si sucedía algo, pues tratar de defender lo que había ahí. Para esto contaba con la ayuda de 2 perros, que eran 2 pastor alemán. Estos perros eran muy bravos, eran perros grandes, eran perros no entrenados, pero sí eran de estos perros de la sierra que saben que tienen que proteger el espacio donde se les está delimitando. Y conocían perfectamente a Juan, entonces él durante las noches soltaba a los perros y pues él andaba por ahí dando sus rondines. Dice que era un aserradero no tan grande, entonces podía estar alerta en todo momento. Soltaba a los perros, les daba de comer, les daba agua y se subía a la casetita donde pues se acurrucaba porque siendo la sierra pues había noches de mucho frío. Durango es una zona muy extrema, como puede hacer mucho calor o como puedes estar en un frío así intenso. Entonces pues él empieza a escuchar una noche unos ruidos muy extraños, empieza a escuchar cómo sus perros empiezan a llorar. Pero lo primero que piensa es, están jugando entre ellos, porque era muy común que entre ellos de repente se enojaran y se pelearan, pero leve, o sea, no se lastimaban o empezaran a jugar. Pero esa noche escuchó ruidos como raros. Primero empezó la pelea y después empezó y dijo, ¿se habrán lastimado entre ellos? Y escuchó algo muy fuerte. Escuchó como si tronara un hueso. Y fue cuando dijo, híjoles, se me hace que sí se lastimaron los perros. Él tomó un arma de fuego que tenía, que por cierto, dice, solamente tenía una bala. Entonces tomó el arma, la puso atrás en la cintura, tomó una lámpara grande y salió buscando a sus perros. Y les empezó a llamar. No pone los nombres, pero pues empezó a llamar a los perros, a chiflarles. No había respuesta, pero a lo lejos se escuchó un quejido de uno de ellos. Conforme fue caminando, empezó a ver algo bien horrible. Empezó a alumbrar con la lámpara y vio al perro que estaba tirado en el piso, tratando de arrastrarse, como tratando de huir de algo. Y vio sus ojitos y era como si el perro le dijera, ayúdame. Cuando empezó a alumbrar con la lámpara porque estaban en total oscuridad, y aquí es donde dije cuidado con lo que les voy a contar, al perro le faltaba una pata. Fue lo que había escuchado que se tronó. El perrito estaba llorando, pero ya, o sea, lo empezó a alumbrar y estaba muy lastimado de su cuello. O sea, ¿arrancada? Sí, no la tenía. Y el perrito estaba muy mal y él dijo, coyotes, lobos, no tengo la menor idea si se metió hasta un felino del cerro, no tengo la menor idea, pero no sabía qué hacer y vio al perro y dijo, ¿qué hago? Está sufriendo del cuello, lo tenía semidestrozado, no tenía una patita, estaba mordido de todos lados y dijo, no sé qué pasó. Estuvo unos instantes viéndolo, se agachó, lo acarició, el perro solamente pareciera que estaba llorando, lo acarició de su cabecita, le dijo, tranquilo, no va a amanecer y está sufriendo muchísimo. No. Perdón. ¡Pum! Y lo dejó ahí. Pero faltaba el segundo perro. ¡Ay, no, Dios! Ya estaba muy alterado y dice, yo ya no sabía qué hacer. Empecé a caminar. Hay una parte al principio de la historia que me parece importante meter aquí, que dice, yo no sé si era un nahual, yo no sé si era otra cosa. Nosotros, acá, el equipo, decidimos meter esta historia en nahualismo porque nos parece que era un nahual. Sin embargo, él no sabe qué era, no afirma que era un nahual, solamente él cuenta lo que vivió. Sigue caminando en medio de la noche, buscando al otro perro desesperado, chiflándole, llamándole por su nombre. Ya no había respuesta. Quería escuchar si también estaba lastimado para ver si lo podía salvar o hacer algo por él. Y entonces empezó a caminar y llegó a una parte del aserradero que era un pequeño cuartito donde guardaban troncos de madera pequeñitos, o sea, como sobrantes, y los ocupaban para alguna cosa, ¿no? Me imagino que para leña o algo así. Y ahí fue donde empezó a escuchar ruidos, pero no escuchó al perro, no escuchó los gruñidos, no escuchó el llanto de un perro, empezó a escuchar como y tronidos, como si estuvieras masticando un hueso muy fuerte.
Le dio mucho miedo. Traía un arma en la mano, sin balas, por cierto, y una lámpara. Alumbró adentro del cuarto. Él dice que lo que vio era algo que nunca en su vida había visto. Era una especie de perro, lobo, ser extraño. Dice que la espalda era demasiado larga. Pareciera que la columna vertebral se marcaba por lo delgado de la carne. Tenía pelo aislado en varias partes del cuerpo. Y hay un dato muy particular. Él dice que alcanzó a ver sus extremidades. Dice, no eran patas, parecían manos. Pero lo que vio lo dejó helado. Él vio que este ser, perro, lo que estaba masticando eran los restos del otro perro. Lo tenía así, lo estaba destrozando. Y lo que tronaba eran los huesitos. Ya estaba sin vida. Sí, no, ya no tenía vida. Sí, no. Ya no o sea, lo tenía en cachitos. Lo tenía en cachitos. Dice que cuando él alumbra a este ser dentro del cuartito como que el ser dijo, no le dio miedo, no se espantó, simplemente lo vio y siguió en lo suyo. Siguió masticando. Pero él se quedó choqueado viendo esto así, con la lámpara, pero dice que hay un momento en el que él traía el arma de fuego en la mano y este ser como que lo vio y ahí fue donde reaccionó. Soltó el perro y empezó a acercarse. Creo que no dio dos pasos el ser que estaba ahí, cuando Juan ya se había, pero salido disparado, corriendo a todo lo que daba. Mientras él corría a toda la velocidad que podía, escuchó atrás. Lo venía siguiendo. Dice que de reojo alcanzó a ver cómo en 4 patas lo seguía. Hubo un punto donde él sintió que lo alcanzó a agarrar. Lo alcanzó a agarrar, le pegó una mordida, pero sintió claramente cómo hundió sus pezuñas o sus uñas en su carne. O sea, lo traspasó literalmente. Y en ese momento algo tronó y dijo, mis huesos. Y escuchó nada más un... Ya no supo qué hacer. El dolor que tenía en la mano era demasiado. Simplemente cayó al piso, empezó a ver todo pues opaco y perdió el conocimiento. Al día siguiente lo encontraron unas horas después los compañeros, las personas que llegan, porque recordemos que a estos lugares no se entra a las 10 de la mañana, a estos lugares se entra a las 5 o 4 de la mañana a trabajar, ya bien tarde, yo creo que a las 6 a trabajar, porque aprovechan el día desde muy temprano. Dice que lo encontraron pues ahí tirado, lo encontraron lleno de sangre y lo que hicieron los compañeros es rápidamente llevarlo en uno de los carros, camionetas que tenían al hospital más cercano que había. Cuando llegaron, el dictamen oficial había sido que durante la noche él y los perros habían sido atacados por lobos o coyotes de la sierra. La versión era que había sido una manada que los había atacado y es por eso que habían destrozado a los perritos y él solamente se había llevado la mordida en el brazo. Él sabe que eso no fue lo que pasó. Él sabe que fue un solo animal el que destrozó a sus 2 pastor alemán y el que le mordió el brazo. Pero recuerdan que cuando esta bestia lo agarró, él sintió que algo tronó. Sí. Ujú. Cuando lo estaba revisando la enfermera, me imagino que fue por acá, por esta parte, yo me imaginé por esta parte. Cuando lo estaba revisando la enfermera y lo estaba curando, él le preguntó si tenía alguna fractura o algo. Le dijo, Claro. no tienes fractura. Tienes una abertura enorme que te tengo que suturar. Pero antes de suturarte, perdón, te voy a tener que limpiar por dentro porque tenías baba del animal que te atacó. Él le dijo, ok, ¿hay manera de anestesiar? Le dijo, no, es limpieza. Va a ser rápido, es una especie de, pues como jabón de hospital, no sé, espumita. Te limpio rápido por dentro y suturamos y vámonos. Le dijo, pues dale. Cuando la enfermera empieza a limpiar, mete la gasita y le dice, oye, tienes algo aquí adentro.
¿Y el qué? Sí, algo. Mete una pinza y cuando le saca, lo que encuentra es una uña humana. No era una uña de una bestia, no era una pezuña de un lobo, de un coyote, qué sé yo. Era una uña humana, larga, mugrosa, llena de tierra. Y le dijo, oye, ¿cómo llegó esto aquí? Le dijo, no tengo la menor idea. Sí tenía la menor idea. Sí sabía de dónde había salido, pero simplemente... Él dice, pueden o no creer en mi historia como empezó su correo, pueden pasar de largo, pueden creer que esto es mentira, que lo inventé, pueden dar mi nombre o no pueden darlo. Simplemente escucha lo que te estoy contando, porque esto que te estoy contando es real. Él le dijo a la enfermera, anoche sufrí un ataque, así y así, probablemente al caer me enterré esta uña que estaba en el piso, no tengo la menor idea. La enfermera simplemente la sacó, la vio con asco, Qué asco. y la tiró. Lo suturaron y se retiró. Dice que nunca más volvió al aserradero. La historia termina, pues, con la sutura de su herida, pero después de lo que le pasó, quedó muy afectado por dos cosas. Uno, por lo que vio. Dos, por la herida que tenía. Y tres, y más importante, creo que la impresión más fuerte para él no fue ver un nahual o lo que sea que haya visto, es ver a sus perros destrozados. Híjole, sí. Eso es lo que realmente le duele, que no puede olvidar, sus perritos en partes. Qué feo. A mí se me hizo muy raro que hubiese chillado cuando lo mordió. Ajá. Se le arrancó la uña. Sí, como le hundió, yo creo que le hundió tanto que pegó con hueso y tronó. Ay, claro. Por eso lo soltó. Sí, Si porque no lo- entendía por qué lo soltó chillando, pero ya lo hilé. Wow. La sospecha de que pudiera ser un nahual proviene precisamente de que no era una pezuña, No, pues claro. era una uña humana. Es que lo que vio es muy raro, ¿no? Ujú. Es muy raro. Pero la descripción estaba bien fea. O sea, el torso muy grande. Ay, no. Para el resto del cuerpo, ¿no? O sea, como... Sí, era como el torso como muy largo, muy, muy largo. Y lo que alcanzó a ver es que no eran patas, eran como algo raro. O sea, patas que Intermedio. parecían manos que parecían patas. Pelo en ciertas partes del cuerpo. Y un ser extraño. O sea, no era un lobo, no era un hombre lobo, era algo raro. Ni patas ni manos. Qué feo. Patos. No, sí. Qué horrible. La sufrió horrible, que los perritos. Sí. Pero, ay, Hasta tuve una idea... ¡Wow! Ahorita terminado les voy a decir. ok. Idea del millón. Según yo, ¿no? Igual es una locura. Sí. Pero es que es súper interesante. Dan miedo. Estar solo con tus perros y una lámpara. Y una bala. Ay, pero ¿por qué se hizo eso? Yo estaba muy desesperada con eso. ¿Cómo? O sea, tener solo una bala. Yo creo que ¿En tu puede arma? tener una razón. A lo mejor no quiere usarla, ¿no? Pues sí, pero si no, ¿por qué la guardas? Porque yo creo que si ves a personas que se metieron, le dices, ¡eh, ya los vi! Sí, Y se van. No sé. No lo sé. tiene lógica. Yo haría eso, ¿no? O sea, bueno, así. O a lo mejor ese día traía una bala y a lo mejor las demás estaban en una cajita ahí en el escritorio o algo Sí. así. O ¿no? es lo que le dejaron. O es lo que le dejaron. Es lo que le dejaron. Pero sí, Pues sí, sí. sí. Pobre. Bueno. A ver, te toca, ¿verdad? Ok. Esta historia también es anónima. ¿Ok? Ok. Se llaman los nahuales de fuego. Bueno, nos cuenta esta persona que su familia es de el barrio de San Juan de Azcapotzalco. ¿Ok? Esto es importante porque en esta zona creían, bueno, existía como la leyenda, historia, etcétera, que había hombres que tenían la capacidad de cambiar de piel para hacerle daño a otras personas, incluso como para robar, abusar de distintas formas, etcétera, de la gente que era de ahí. Para todo esto, es importante que sepan
Que ahí lo que se acostumbraba a hacer es que afuera de las casas ponían como un fogón, ponían fuego pues, y ponían trozos de madera para conseguir ceniza. Esta ceniza la usaban para tratar el maíz y poder hacer el nixtamal, que se utiliza también para hacer tamales, tortillas, etc. ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno. Entonces ellos hacían su propia ceniza, etc. Entonces se dejaba toda la noche. Él cuenta que sus abuelos estaban en su casa y de repente pues estaban cenando tranquilos, todo bien. Y al lado de donde tenían justamente esta madera quemándose, empezaron a escuchar como ruidos. Entonces la abuela se asoma, pues no veía nada, ¿no? Nada más dice que se alcanzó a ver como si alguien pasara rápido. No le dio mucha importancia. Hasta que un día, en la mañana cuando sale por la ceniza, se da cuenta que está todo movido y todo tirada por todos lados. Y se enojó un buen. Y dice, yo necesitaba esto para a lo que yo me dedico. Entonces, y dijo, de seguro hay un animal que está pasándose por aquí, justamente por lo que ella alcanzó a ver. Entonces, una noche, cenando, ella estaba como que bien al pendiente, ¿no? Y veía que todo bien, y que de hecho seguía como el fuego muy alto. Se fueron a dormir, pero la abuela no estaba como tranquila. Ella seguía preocupada porque no quería que se le volviera a perder la ceniza. Y entonces, con los ojos entrecerrados, alcanzó a escuchar un ruido afuera. Y dijo, ahí está ese animal. Y se asoma por la ventana y sí, vio que algo estaba alrededor como del fuego. Y como que se queda viendo. No alcanza a ver qué es porque había luz y generaba como sombra. Y se queda viendo y se queda viendo hasta que empieza a bajar la flama. Y cuando bajó la flama, vio un hombre parado ahí. Y el hombre estaba completamente desnudo. Y empezó a caminar como alrededor de como la fogata, por así decirlo, esperando a que se bajara al 100% como el fuego. Y estaba viendo y empezó como a moverse como una forma como ritual. Y ella estaba a la ventana viendo todo. Se baja y empieza como que a embarrarse en la ceniza. Y la ve y no se detiene y se sigue embarrando la ceniza. Entra en pánico y le grita a su esposo. Dice, ven. Se asoma por la ventana y este hombre ya se había dado la vuelta. Entonces, lo que él vio es a un hombre desnudo, retorciéndose, moviendo la cadera, viendo hacia su casa. No manches. Entonces dijo, quiere abusar de mi hija y de mi esposa y no lo voy a permitir. Agarró un trozo de madera, se salió corriendo y no lo veía. Buscaba, hasta que decidió quedarse quieto para escuchar. Se queda quieto. Se escuchaban pisadas. Volteaba y no había nada. Y empezó a escuchar que gruñían detrás de él. Volteó y dice que había un perro, pero era un tamaño enorme, pero no era un lobo. Evidentemente no era un lobo, pero sí era como un perro negro. Y nada más se quedó con su trozo de madera así. Y empezaba a temblar. Y se la sacaba el perro. Y conforme se iba acercando, el perro se levantó en 2 patas. Ay, güey. Y se le queda viendo. Y empieza como esta sonrisa de perro cuando jadea. Regresó en sí y dijo, viene por mi familia. Y le empezó a pegar así como desquiciado. Así dijo, una vez que empezó, él decía que lo único que pensaba es que si me detengo me va a matar. Y le empezó a pegar y a pegar y a pegar y a pegar y a pegar. Y este animal pues hacía como un ruido, como que gruñía, se quejaba. Y él le seguía pegando y pegando y pegando, le daba en la cabeza. Y se empezó a desesperar, empezó a sentir que se le dormía el cuerpo del cansancio de tanto estarle pegando y pegando. Y decía que hasta salía sangre. Y el perro seguía y seguía y seguía. Hasta que le dio así uno muy fuerte en la cabeza y se fue corriendo el perro. Y se quedó así. Vio la madera con sangre. Como que no supo qué pasó. Aventó la madera
entró a su casa y le dijo a la mamá, ¿qué pasó? Bueno, que era la abuela, ¿no? ¿Qué pasó? No, ya, no pasó nada. Todo va a estar bien. No pasó nada. Vamos a acostarnos. Se fueron a acostar. A la mañana siguiente, su esposo le volteó y le dijo, no quiero hablar del tema, solamente ya no vamos a quemar nada nosotros. Nos vamos a dedicar a otra cosa. Pero ya no vamos a poner fuego allá afuera. Y ya no vamos a poner cenizas allá afuera. Ya no más. Y siguieron su vida. Y un día, no muy lejano a lo sucedido esa noche, él fue a comprar unas cosas a una tiendita. Y pasa por un pasillo y siente una mirada horrible. Y se le queda viendo, voltea al tipo que se le quedaba viendo, regresaba la mirada. Y se dio cuenta que este tipo tenía las costillas lastimadísimas, tenía una herida en la cabeza y agarró la onda. Y se le quedó viendo, como amenazando, con mi familia no te metas. Pero realmente estaba muerto de miedo. Paga sus cosas y se fue. Y gracias a eso ya nunca los volvió a atormentar esta cosa y se fueron de ese pueblo. ¡Wow! ¡Ay! Se me erizó toda la espalda cuando dijiste que se paró. Ay, sí, sí. Fíjate que justamente hace rato que hablábamos acerca de qué harías si lo tienes enfrente, en esta historia encuentro una gran motivación que fue: a mi familia no la vas a tocar, o sea, a mí me vale si eres un nahual, un hombre lobo, pero se enfrentó directo a él. Pero ¿cómo se sabe que es más fuerte, no? Porque le está pegando en seco con un palo. Sí. Y sigue caminando, o sea, sí ya me lastimaste, pero hasta que ya fue demasiado, dijo, no, ya mejor me voy, ¿no? Justo. Pero se aguantó una paliza, o sea, ya de estar así como entumido de tanto pegar. What? Sí, no manches. Qué feo. Wow, qué historia, ¿eh? Uf. Fíjate que esas historias son las que me encantan porque no tienen ese giro de tuercas al final. Ajá. Como lo tiene una historia que escribimos. Ajá. Y dices, no manches, ¿pero qué pasó? Se fue el nahual. Sí. Se fue el nahual. Porque son historias reales. ¿No? Pero nadie te va a creer. Si nadie. Porque son historias reales. De hecho, me recuerdo muchas de las primeras historias que nos mandaban. Y yo decía, ¿pero qué pasó, no? Me da más miedo saber qué pasó. Me recuerdo esta que le estaban comiendo los animales a la señora y le dijeron que agarrara un machete y se metiera ahí al corral y empezara a blandir el machete como si hubiese alguien ahí. Y pues así le hizo la señora y al día siguiente la vecina estaba herida de gravedad. Macheteada. También otra donde sí, estaba herida de gravedad, estaba macheteada. Pero ella dice que no vio nada. O sea, es que es como... Por eso creo que no son del todo o todos personas que simplemente aprenden a convertirse en un animal. Creo que hay algo ahí. Hay algo todavía nos más, cuentan. ¿no? Ajá. Uh-huh. Creo que hay algo más. Ay, no, qué perturbador. Me toca cerrar. ¿Te toca ¿cierto? cerrar? Sí. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No, hombre. Esa historia me gustó mucho. Mucho. Bueno, esa historia se llama Tetlanocan. Y es anónima. De hecho, al principio, este hombre nos dice que... Bueno, él escribe la historia contando esta experiencia que tuvo, porque ha escuchado que muchas veces las personas que mandan sus historias aquí, como que nosotros deducimos de alguna forma que quizá lo hacen para desahogarse, que justo, tú contaste una historia, ¿no? Que era como una forma de desahogarse, sí. Porque, pues a lo mejor buscando perdón o algo así. Exacto. Y dice, yo sé que pues igual la gente no me va a creer, pero cada vez que me acuerdo, siento muy feo. Siento muy, muy feo. Entonces prefiero sacarlo ya, de dentro de mí, y olvidarlo para siempre. Dice que esto ocurrió cuando él era bastante joven. Era todavía un joven menor de edad, pero ya acercándose
al punto de pasar de los 18 años. Yo calculo que tendré unos 16. Y pues vivían en un pueblo que ni siquiera era un pueblo. Es una comunidad rural que se llama San Francisco Tetlanocán, que está, dice, más o menos a 20 minutos de lo que la gente conoce hoy, que es Tlaxcala. Entonces, bueno, estaban ahí hace muchísimo tiempo, cuando él tenía esta edad, vivía su mamá, su papá y él. Entonces, su papá, al igual que pues muchos de su familia, se habían dedicado a cultivar maíz y frijol. Allá, ahí vivían, ahí eran. Actualmente ya no vivimos ahí, pero pues bueno, ahí vivíamos, ¿no? Dice que él recuerda que la vida de campo era bien dura. Desde que él era un niño, ya el papá ya se lo llevaba de pronto, pues para que fuera aprendiendo a todo esto. Pero el papá quería que él, cuando creciera, no viviera en esta comunidad rural, quería que estudiara, quería que aprendiera. Es que justamente por eso en esa ocasión ya llevaba mucho tiempo que le decía él a su papá, yo te acompaño hoy. Y le decía, no, el fin de semana, tú estudia. De verdad, tienes que salir de aquí. Estudia. Y en esa ocasión, pues él estaba estudiando en casa. Y su papá se fue allá a trabajar. Dice que ahí cerca hay un cerro que le dicen, bueno, un cerro, un volcán, no me acuerdo muy bien, que le dicen la Malinche. Espero no equivocarme. Y por ahí es donde iba el papá. Entonces, el papá se había ido ahí a trabajar y que estuvo bien pesado. Para llegar al sitio, porque no es como que viva aquí y en el patio es donde hago mi trabajo, ¿no? O sea, sino que se van cerca de este como cerro. Para ir hacia allá, se lleva un burro. Entonces se va en el burrito, trabaja durante el día y cuando termina, carga el burro y viene de vuelta. En esa ocasión se fue con el burro y el papá estaba muy preocupado porque había mucho trabajo y pues ahora eran un par de manos menos que le ayudaban porque ahora su hijo se quedaba a estudiar. Entonces, incluso el papá pensó así como de chispas, bueno, mañana me vengo más temprano. Dijo, no, mejor le sigo y hoy acabo. Y estuvo duro y dale. Llenó varios costales, los cargó en el burro. Ya se había hecho un poco tarde. Dice que se sentía tan cansado que simplemente vio así un árbol y dijo, híjole, me voy a sentar a descansar un ratito antes de regresarme a la casa. Y se sentó, se recargó en el árbol y no sabe en qué momento cerró los ojos y ¡pum! Se quedó pero profundamente dormido. Está cansadísimo. Cuando de pronto, no sabe si escuchó un ruido o algo, quizá como que la alerta de te quedaste dormido, y abrió los ojos. Era altas horas de la noche. No se veía nada. No manches. No se veía nada. Y pensó así de, no, me quedé dormido, no. Y se paró. Y pues así como que dice que trataba de abrir los ojos lo más que podía para buscar a su burro. Y el burro no estaba ahí. No. Y estuvo como medio tentando hasta que sus ojos ya medio se habían acostumbrado a la noche. Medio veía, porque no es lo mismo la noche en la ciudad o lo que nosotros conocemos. Ahí Exacto. en medio de la nada es como la boca del lobo. O sea, Sí. no ves nada. Pero que dice que de pronto sintió el camino. Ese camino que de tanto caminar, de tanto ir y venir, se queda como una veredita. Entonces sintió el camino y se acordó de algo. Los burros, aunque no tengan luz, si de pronto ya sienten que tienen que regresar, toman el camino de vuelta y no se pierden. Eso es cierto. Toman el camino de vuelta y no se pierden. Van así, pi, y regresan. Entonces él, cuando siente el camino, dice, mi burro tiene que estar por ahí o ya llegó a la casa. Entonces él empieza a caminar, tratando de localizar el burro. Y de pronto escucha a lo lejos el andar del burro. Dice, ya, ahí está mi burro. Y empieza a correr, hasta que llega una parte de la vereda que ya está mucho más abierta y ya alcanzaba a ver más. Y vio a su burro. Ahí va el burrito caminando.
bendito sea Dios, no lo perdí. Y además el burro iba cargado con los costales de maíz. Dijo, no, o sea, bueno. Cuando llega donde está el burro y trata de detenerlo, el burro seguía caminando. Cuando lo quiere agarrar de lo que traen aquí amarrado, dice que lo que vio lo impactó mucho en ese momento. Se le hizo muy raro. Había un perro grande, feo, negro, que del hocico estaba jalando la cuerda del burro. Se lo estaba llevando. Se lo estaba robando el perro. Y entonces, él vio esto, pues lo primero que se le ocurrió, siendo una persona así de campo y todo. Por cierto, dice que el papá siempre que salía, traía un rifle calibre 22, que pues es de madera, es muy barato, pero le decía, no, o sea, tú no sabes, pero hay gente muy mala. Entonces, pues es mejor así. Y cuando vio el perro que se está robando el burro, lo vio así, en la oscuridad, se quitó el rifle y con la parte de atrás le empezó a pegar, ¡pam! ¡Pam! Pero duele muchísimo. O sea, no es así como que te peguen suavecito, duele muchísimo. ¡Suelta! ¡Suelta! Le empezó a pegar, ¡pam! ¡Pam! Y el perro, en lugar de soltar, jalaba más fuerte y trataba de correr más rápido jalando al burro. Y él, ¿qué onda, no? Y ¡pam! ¡Pam! Le volvió a pegar, pero ya muy fuerte. Y en ese momento, cuando le pega realmente con mucha fuerza, el perro suelta la cuerda, lo voltea a ver y le dice, ¡ya no me pegues! ¡Ya no me pegues, compadrito! ¡No me pegues! Y su única reacción fue volver a pegarle. ¡Pum! Le volvió a pegar. Y el perro empezó a caminar como hacia atrás del burro mientras chillaba. Y él todavía estaba como tratando de comprender qué era lo que estaba pasando. Él había dejado colgando del aparejo del burro su machete. Y dice que de pronto vio algo que simplemente no puede comprender. El perro estaba parado en dos patas, pero ya no era igual. Era enorme, más alto que él. Enorme. Salió de detrás del burro, tomó el machete y se aventó encima de él. Él tenía pues el rifle así, y que fue tan impresionante ver a esa cosa porque no era una persona. Dice que el hocico, mientras caminaba hacia él, hacía así. ¡Ay! Y le soltó el machetazo y le dio aquí. Dice que el dolor fue terrible. Y no sabe ni cómo volteó el rifle. ¡Pum! Le disparó. Y salió corriendo. Como pudo, se subió al burro y lo hizo caminar. Este muchacho, bueno, ya señor mayor, bueno, no mayor, pero señor, que nos manda la historia, dice que en casa estaban preocupadísimos. Dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi papá? Y la idea era, pues vamos caminando hasta que lo encontremos, pero no, él tiene que volver. Y estaban muy preocupados cuando de pronto escucharon el burro. Y ya llegó mi papá. Abren y viene caminando el burro y el papá venía encima, así. Y cuando lo vieron, papá, lo voltean y vieron la herida. No, hombre. Todo el líquido. No. Horrible. O sea, de hecho, el papá estaba inconsciente. Y dice, eso es lo malo de vivir en estas zonas. No hay hospital. El hospital está hasta Tlaxcala. No hay hospital, no hay doctor. Que lo que tuvieron que hacer literalmente en ese momento fueron con unas
personas que son como vecinos de ahí mismo, que son los curanderos locales. Ayúdenos, ayúdenos. Cuando lo vieron, ¿quién lo atacó? No, pues, quién sabe. Así llegó y todo. Le aplicaron un torniquete, lo empezaron a limpiar, empezaron a trabajar con el papá. Le dijeron, mañana te lo tienes que llevar al hospital, pero ahorita vamos a curarlo. Dice que él estaba así, espantado, enojado, porque alguien había atacado a su papá. Y las personas, el chisme, ya sabes, se hizo bien rápido, salieron personas. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien atacó a mi papá. ¿Dónde? El burro venía por el camino. Vamos. No, pero vamos ahorita. Hombres, sé que eran como 5, y él. Machetes, rifles. Se fueron corriendo de regreso. Y sí, encontraron al culpable. Porque había un rastro de sangre que iba hacia el monte. Estaba ahí el machete y un perro que tenía un balazo en el cuello. El papá que vivió jura que no era humano, que un perro lo atacó. O sea, ya no tenía vida, por supuesto, ¿no? Sí, el perro ya no tenía vida, pero estaba al lado del machete. Pero no era humano. O sea, se quedó en una forma animal. Se quedó como... Bueno, era un perro. Híjoles, es que Ajá. Es que me acuerdo de lo que tú contaste en la historia. O sea, aquí nunca hubo un humano. Ajá, exacto. Pero sí se paró y pudo Y habló. coger y habló. De hecho, hasta yo me preguntaba por qué le dijo compadrito. Ajá. No hay explicación. Y el papá no reconoció la voz. Y nunca, bueno, es que no lo sabremos, pero sería interesante saber si desapareció alguien. O sea, A mí me suena demoníaco. Oye, sí es cierto, igual. O sea, no sé. Porque no hay un humano que se haya convertido, no sé, algo. O se quedó a la mitad. O se ¿no? quedó así. ay, no. ¿Quién sabe? No manches. ¿Escuchas un perro hablar o que se pone en pie así? Así, ¿qué es lo que te digo? O sea, que todas tienen como ciertas cosas que conectan. Porque así son las experiencias con los nahuales, ¿no? Y es que fíjate que yo he escuchado muchas historias acerca de nahuales ubicadas justamente en Tlaxcala, Puebla. ¿En serio? Sí, hay muchas en Tlaxcala. No sabía. De hecho, no sé, solamente como un dato, no sé si ustedes sabían que el Instituto Nacional de Antropología e Historia puso a trabajar científicos y antropólogos, por supuesto, para recabar historias de nahualismo en Puebla. No sé si en Tlaxcala, pero en Puebla sí. Y de donde más se extrajeron historias de nahualismo es de Puebla, de las comunidades nahuas y totonacas. Y las registran como un tesoro real para ellos. Qué fuerte. Sí, es real. Qué fuerte, yo no lo sabía. Bueno. Oigan, yo les quiero pedir un favor. Sí. Pero no solamente a ustedes. Se lo quiero pedir a las personas que estén viendo o escuchando este capítulo. Entonces, si me hacen, otro favor, si me hacen el favor primero de decirnos sus redes sociales y plataformas para que podamos cerrar, solamente quería decir una cosa. Ok. ¿Sí? Bueno, a mí me encuentran como Mariana Maus, M-A-U-S, en cualquier plataforma. A mí como @fermex22. Muy bien. A mí como FepoMX. Ahorita que dijiste lo de Tlaxcala, me acordé de algo y no voy a explicar el por qué Tlaxcala me recuerda a esto, pero quería compartir algo que a lo mejor es muy privado y que me parece muy importante. Porque hablamos mucho de estas cosas, experiencias, ¿no?, raras que tiene la gente, pero también hay otro tipo de experiencias que son inexplicables para el ser humano, pero simplemente existen, y de ahí se desprenden muchísimas historias. El capítulo pasado que grabamos, o sea, los 3, yo les hablé de una fotografía que tomé hace mucho tiempo en Acapulco
porque mi papá y uno de mis hermanos son idénticos. Sí, Son idénticos. Lamentablemente mi hermano pasó a mejor vida y se me hizo como curioso el hecho de que lo mencioné y que hoy estemos hablando de Tlaxcala. Se me hizo curioso. Entonces quería aprovechar para ahora sí colocar esa fotografía para que la gente la pueda ver y no van a ver el rostro de mi hermano, pero sí van a ver como esta cuestión que yo había comentado y a su familia, a sus hijos, mis sobrinos, a su mujer y a todos los que pues conocieron a esta persona tan buena, tan espectacular y tan linda, tan graciosa, tan increíble. Les mando un fuerte abrazo y pues él sabe que siempre nos vamos a acordar. Siempre nos vamos a acordar de su presencia. Con eso vamos a terminar, ¿sí? Un abrazo a toda tu familia, Sí. de verdad. No, hombre, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Joy. Nos vemos.